Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenido. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este programa Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Vamos entonces a hablar de inversiones forzosas. Sus ahorros están en riesgo. ¿De dónde sale la plata para hacer esas inversiones? Y cuando se dice forzosas, ¿cómo van a obligar finalmente a la banca a hacer esas inversiones? Al final, la gente, ¿qué opina de esto? ¿De verdad hay mucho murmullo? Bueno, todo eso lo vamos a aterrizar y por eso empezamos a aterrizarlo en cifras. Entonces les muestro. Inversión forzosa, al final, ¿qué es? Es una política económica para estimular la inversión en ciertos sectores económicos. Es decir, Colombia puede crecer hasta el 3.5%, hoy está creciendo al 1.1%, eso significa que no hay crecimiento, que hay desaceleración y que por eso hay que inyectarle recursos a la economía para que pueda crecer, para que se pueda reactivar. Entonces, esto es una propuesta para poder reactivar algunos sectores de la economía. Desde 1990 la inversión forzosa funciona en el sector agro. ¿Esto qué quiere decir? Que Colombia ya tuvo el plan piloto, que Colombia ya lo hizo, que Colombia ya lo palpó, ya lo vivió, ya lo tocó y que resulta que en esos años, cuando se dieron en el 50 y 60, definitivamente no funcionaron. Solamente quedó una y esa una la tiene hoy Finagro, que estas inversiones pues funcionan a través finalmente de este sistema bancario. Pero entonces desde 1990 solamente quedó esta y queda en el sector agropecuario. En la entrevista principal ya vamos a saber qué pasó con esas otras inversiones y por qué no funcionaron. Si no se generan retornos competitivos, se afecta la disponibilidad de créditos. Estos son algunos de los riesgos de la inversión forzosa, que obviamente lo analizan y lo estudian profesores, académicos y adicional, también exfuncionarios públicos y economistas. Podría deteriorar la calidad del crédito y encarecer la deuda soberana, es decir, si ya nosotros nos estamos quejando es por las tasas de interés que son muy altas, entonces hacer esto aumentaría esa tasa de crédito, ese riesgo sería mucho más alto y por eso los créditos serían mucho más costosos. Conclusión, sería mucho más difícil para las personas tener créditos en el sistema financiero y puede encarecer el acceso a crédito, que es lo que estoy explicando. Entonces, más riesgo, muchos más obstáculos para obtener el crédito, lo que hace es que haya menos economía circulando o menos dinero circulando en la economía. Y finalmente, hoy, ¿qué países mantienen esta inversión? Pues Costa Rica, Bolivia, Argentina, Brasil y también Honduras y Venezuela. Con eso le doy paso a mi compañero Carlos Grosso, pero yo sí quiero saber, Carlos, ¿usted sabe qué es una inversión forzosa? Sol, gracias, muy buenas noches. Sí, lo que tengo entendido por inversiones forzosas es que una pequeña parte del dinero que tenemos en el sistema financiero se vaya a una bolsa y de esa bolsa se empiece a entregar a través de créditos a sectores que necesitan reactivarse. Esa es la propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro. Vamos a ver qué pasa con este proyecto que tiene muchos detractores, pero yo quiero que ampliemos un poco más el espectro y nos vayamos a inclusión financiera en Latinoamérica. ¿Cómo está la inclusión en Latinoamérica? Este es un estudio que hizo el portal investigativo Yupana del año 2023 con datos de Mastercard, inclusión financiera en Latinoamérica. Más de 115 millones de personas accedieron a la banca después de la pandemia. Siguiente dato. 42% de los latinoamericanos no tienen cómo financiar su consumo. Imagínense, nos falta muchísimo para acceder al sistema financiero en Latinoamérica. 31% de los sondeados dijo tener préstamos o línea de crédito. Muy bajo para ser Latinoamérica. Más del 55% de las personas que solicitaron una tarjeta de crédito alguna vez fueron rechazadas por diferentes motivos. Bien, y finalmente el 88% de los encuestados aseguran utilizar el móvil para hacer transacciones rápidas entre aplicaciones. Volvamos a Colombia, tema inversiones forzosas. ¿Qué piensan los bogotanos? ¿Qué piensan los colombianos? ¿Saben del tema inversiones forzosas? ¿Qué dijo la gente, Marta? Pues la verdad la gente tenía pánico porque decían, la inversión forzosa me van a quitar mi plata, tengo que ir al banco y sacar la plata. ¿Están asustados? Y eso no es así, ¿no? No, eso no es así. Los expertos lo han dicho, no nos van a sacar la plata del banco, lo único es que si yo voy a ir al banco, voy a pedir un crédito, pues seguramente va a ser mucho más costoso por el riesgo que tiene que asumir el banco al prestar este dinero de manera obligatoria para otros sectores, pero veamos lo que nos dijeron en la calle. En los últimos días hemos escuchado mucho en medios de comunicación sobre inversiones forzosas. Esto es una polémica propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro. Bueno, veamos, vamos a trabajar. Capítulo 1. El sueño de la libertad. Con destino a... Ven a ver esto.
Ay, el pequeño se esfuerza tanto. ¿Por qué reprobará? Es un poco atolondrado. Para dinamizar la economía. ¿Pero en qué consiste la inversión forzosa? Consiste en que el gobierno utilizará los ahorros del sistema financiero privado para invertirlo en los sectores que él decida que necesitan ser dinamizados o reactivados. ¿Pero qué implicaciones tendrá esto? Esto lo hablaremos más adelante, pero vamos a preguntarle a la gente en las calles si están de acuerdo con esta propuesta que hace el gobierno. Acompáñenme. ¿Usted está de acuerdo con las inversiones forzosas que piensa hacer el gobierno? No sé si está muy entendible lo que el gobierno propone, sea para bien del pueblo o sea para mal, no se puede saber muy bien. Realmente pues me parece que es algo que va en contra de los derechos de uno como persona, porque están jugando con el dinero de uno y con lo que tú me comentas, pues al momento de obtener uno o solicitar un crédito, ya los intereses o todo lo que uno vaya a solicitar en el banco, pues ya va a ser más forzoso poderlos obtener. Los únicos que ahorran son los ricos, los pobres no tienen para comer, ¿qué van a ahorrar? Pero dejemos que sean los expertos quienes nos expliquen qué tan riesgosas son esas inversiones forzosas y cómo afectan el bolsillo de los colombianos si es que los llega a afectar. La idea de las inversiones forzosas es una idea altamente inconveniente para la economía colombiana y peligrosa para el bolsillo de los colombianos. Estas son algunas de las reflexiones alrededor de esa propuesta. Primero, el dinero de los bancos o en los bancos no es de los bancos, no es de propiedad de los bancos. El dinero en los bancos es de propiedad de los colombianos. El dinero en los bancos es el resultado de las cuentas de ahorro, de las cuentas corrientes o de los CDTs que lo compran las personas o lo compran las empresas. Es decir, cualquier cosa que se vaya a hacer con ese dinero es el dinero de los colombianos. Lo cierto es que algunos expertos consideran que esta propuesta del gobierno iría en contravía de la reactivación económica, ya que se incrementarían las tasas de interés no solamente para los consumidores, sino también para las empresas, al ser un país de poco ahorro. Soy Marta Olaya para Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Y aquí, como siempre, estamos con los expertos, con las personas idóneas en el tema. Y este tema que les he dicho a ustedes siempre, que efectivamente nos pega a todos los colombianos, pero ya van a ver por qué, pues nada más y nada menos que trajimos a un exministro de Hacienda, también exministro de Comercio y por supuesto profesor, rector. Bueno, él está con nosotros, ya van a ver ustedes quién es, porque además en toda la publicidad que le hemos hecho en nuestras redes sociales, todo el mundo lo único que dice es maravilloso, qué gran personaje, lo queremos escuchar, y yo siempre que lo escucho, siempre le digo, escucharlo a usted es una maravilla, es todo un placer, por eso lo seguimos llamando. Así que José Manuel Restrepo, ministro, muchísimas gracias, le voy a seguir diciendo ministro de aquí a no sé cuántos años. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa, por siempre confiar en este espacio, por aceptar la invitación y por toda la explicación que nos va a dar de aquí en adelante. Muchas gracias, Sol, un saludo a ti también, a todos los que nos están viendo en Economía al alcance de todos esta noche, ya no como ministro, ni como exministro, sino como rector de la Universidad de IA en Antioquia, pero siempre con la idea de poder contribuir desde la academia a estas conversaciones. Gracias. Bueno, empecemos con lo básico y es, ¿qué es una inversión forzosa? Nosotros la hemos escuchado y sobre todo hemos escuchado también, no, es que eso ya se dio en Colombia, nosotros ya lo vivimos, algunas no funcionaron, solamente funcionó una que es la que está hoy. Bueno, al final, ¿qué es una inversión forzosa? Pues como su nombre lo indica, Sol, una inversión forzosa significa que obligatoriamente sobre los depósitos que realizamos los colombianos en el sistema financiero, existe la obligación de que una proporción de esos recursos que depositamos se convierta en una inversión forzosa del sistema financiero en un título que emite el gobierno nacional con el objeto de que esos recursos puedan ir canalizados hacia sectores que se quieren beneficiar, porque, por ejemplo, se quiere motivar la reactivación de algunos sectores de la economía. Y como tú lo dices, esto ha existido en el país, no es una novedad. Existió en los 50 y en los 60 en cerca de 12 líneas distintas, como decir, 12 sectores que se beneficiaban con esta medida. En los 90 esto se desapareció porque claramente no funcionó, eso no operó bien, no generó los resultados esperados y quedó una colita. Esa colita quedó en el sistema financiero y hoy en día en Colombia existen inversiones forzosas en el sector agropecuario. Eso se administra a través de Finagro
y a través de algunos instrumentos que después podemos entrar en el detalle, pero efectivamente existe solo esa pequeña colita de la totalidad de las inversiones forzosas que tuvo Colombia en el pasado. La siguiente pregunta es, ¿y entonces esas inversiones forzosas son recursos de qué? Sé que ya lo acaba de explicar y de mencionar, pero es que la gente sigue diciendo, son mis ahorros, me van a desocupar la cuenta, y si son las rentabilidades de los bancos, pues a la gran mayoría de personas pues dicen, las rentabilidades de los bancos a mí no me preocupan, a los que entienden qué pasa cuando el sistema financiero pues está mal y cómo funciona la economía sí les preocupa, pero bueno, en general, ¿de dónde sale ese dinero para hacer la inversión? Sale efectivamente de los dineros que depositamos tú, yo, Pepe, María, en las entidades financieras a través de los depósitos de ahorro, a través de los CDTs, a través de los depósitos a término fijo, y una proporción de esos recursos son los que la entidad financiera tiene que adquirir a un título, una entidad del Estado, y ahí es donde vienen como las diferencias. Históricamente ese recurso puede ser administrado o por el sistema financiero o puede ser administrado por una entidad del gobierno nacional. El mejor ejemplo es la colita que quedó, de la cual yo les estaba hablando. En este momento, hoy 5.8 de los depósitos tienen que convertirse forzosamente en que la entidad financiera adquiera unos títulos que se llaman títulos de desarrollo agropecuario que emite Finagro. Y esos títulos de desarrollo agropecuario los administra Finagro, una parte de ellos, para dar unos créditos a los sectores agropecuarios, pero se le permite al sistema financiero que en lugar de adquirir los títulos, los recursos puedan ser dispuestos por la propia entidad financiera para beneficiar a unas entidades del sector agropecuario. Fíjate la dimensión de lo que hoy en día existe. 84% hoy de esos recursos los administran las entidades financieras, 16% los administra Finagro. Eso en la colita que todavía existe en el sistema financiero hoy en día. Pero entonces, si las inversiones forzosas necesitan recursos y esos recursos salen de un porcentaje de todos los ahorros, CDTs que nosotros tenemos en el sistema financiero, al final entonces un colombiano podría entrar a su cuenta y revisar y decir, oh, no tengo mi saldo o no tengo lo que tenía ahorrado o ya el CDT no me está dando el rendimiento que yo necesitaba o que me habían prometido. Es decir, ¿sí se podría entonces leer como una expropiación de mis recursos? En realidad, el ahorrador siempre tendrá derecho a su recurso y existen unos instrumentos dentro del sistema financiero que garantizan que tú nunca vayas a perder tus depósitos ni tus ahorros. Es más una obligación para el sistema financiero. Como tal, a los usuarios, a mí, a José Manuel, a Sol, pues nadie les va a quitar sus recursos. Pero evidentemente eso tiene un costo y alguien paga un costo, el costo. ¿Quién paga el costo de eso? Pues lo paga el sistema financiero. Y entonces, en la medida en que el sistema financiero pague ese costo, pues será el sistema financiero el que asuma parte de esa responsabilidad o de esos costos puntuales. ¿Qué costos puede generar? Pues hombre, que cuando se crean este tipo de mecanismos, pues lo que se busca es favorecer a un sector, por ejemplo, el sector del turismo, con un crédito que tiene una condición de costo más bajito, porque si no, pues no tendría el propósito de reactivación, en donde puede haber un riesgo mayor. En ese orden de ideas, el sistema financiero pues tiene que protegerse. ¿Y cómo se protege? Elevando los costos del crédito, o puede protegerse bajando la rentabilidad que reciben en general los colombianos en sus depósitos de ahorro. O sea, esto sí tiene un efecto en los colombianos negativo, pero claramente para los ahorradores pues no perderán su dinero de ninguna manera. Y entonces, si el crédito se encarece y el colombiano, como ya vimos, cada vez que aumenta las tasas de interés, entonces lo que hace es mejor no pido créditos, mejor guardo mi tarjeta de crédito, mejor no me acerco a la banca, me quedo quieto, entonces hay menos dinero en la economía. Y si al final los costos que asume la banca terminan reduciendo la liquidez o la rentabilidad de la banca, ¿cuál es el efecto en la economía? Menos dinero circulando y menos rentabilidades en la banca. Pues en principio no debería generar en los ciudadanos pues esa preocupación para no meter sus ahorritos al sistema financiero. Ese no debería ser el resultado y uno esperaría que eso no suceda. Puede llegar a suceder, que los colombianos se vean atemorizados con decisiones de esta naturaleza, pero en principio no debería ser ese el caso. Lo que sí sucede es que, como tú lo has dicho, es un mecanismo de represión financiera, porque entonces coge a alguien y le dice a la banca,
parte de tus depósitos ahora no los puedes destinar a tu crédito normal, sino que los tienes que destinar a comprar unos títulos para que le ayudemos a unos sectores de la economía que tienen que ser beneficiados. Entonces, sí reprime financieramente al sistema financiero. ¿Qué efectos tiene entonces? Uno, desincentiva a la banca a prestar, entre otras además porque puede tener una represión desde el punto de vista de que, pues en la medida en que no existe tanto recurso disponible para poder prestar, pues reprime a ese sector financiero. Dos, eleva los costos financieros. Claro, porque entonces al tener que dar una especie de subsidios cruzados a esos sectores de la economía, pues el sistema financiero tiende a elevar los costos del crédito, del resto de crédito que como quedó reprimido, pues entonces se vuelve más costoso porque hay escasez de recursos para darle crédito a otros sectores de la economía. Tres, reduce eventualmente los intereses de captación, porque entonces el sistema financiero se protege bajando los costos que tiene que incurrir para beneficiar a los ahorradores, para tratar de compensar los costos que le acarrea esta inversión forzosa. Y ahí es donde viene mi pero más grande, es que pues de alguna manera el gobierno puede terminar administrando esos recursos y entregando los créditos. Y la preocupación es pues el gobierno distribuyendo recursos con un criterio político o politiquero, eventualmente con más ineficiencia, porque es que al final el gobierno no es una banca, no debería comportarse como una banca. Ese no debería ser el óptimo de los caminos del crédito. Y terminamos entonces en una cuasi o mini estatización o nacionalización de parte del crédito de la economía para beneficiar a unos actores en donde el gobierno se vuelve el protagonista de destinar a quién le entrega esos recursos, cosa que a mí no me gusta, de tal manera que generamos un efecto negativo en el sistema financiero, en el crédito en la economía y, en mi opinión, pues una cuasi estatización de parte del crédito a determinados sectores de la economía. No es un buen camino de reactivación justamente por eso. Y cuando usted habla de crédito manejado por el gobierno, también vemos que en estos 2 años pues el gasto se ha aumentado y lo que se espera es que efectivamente se siga aumentando en temas de transferencias, de subsidios y demás, porque al final eso fue lo que se prometió en el plan de gobierno. Entonces, estos créditos podrían entonces estar, como usted dice, mal destinados, no a sectores que no los benefician, sino que a que se conviertan en simplemente gasto. No creo que sea un gasto, pero el gobierno sí va a tener una cierta o relativa autonomía para identificar dónde hay riesgo o no lo hay, a quién le entrega el recurso y por qué no lo entrega, y obviamente a qué sectores de la economía le entrega esos recursos de crédito y a cuáles no. Desde el punto de vista de los ahorradores no va a pasar nada, porque ellos entregaron su recurso a la banca y la banca compró un título y el gobierno es el que está asignando el recurso, pero el gobierno le responde a la banca por ese recurso que él adquirió a través del título. O sea, ahí no va a haber el problema. Pero sí terminamos distribuyendo recursos, en mi opinión, de manera un poco más ineficiente de lo que deberíamos hacer. ¿Eso significa que no hay alternativas? Sí, sí hay alternativas. La alternativa más efectiva y eficaz han sido los subsidios de vivienda de interés social BIS, en donde el gobierno, en lugar de convertirse en un banquero y distribuir el crédito, lo que le hace es que de presupuesto nacional le asigna un subsidio al sistema financiero para que la tasa de interés sea más bajita para Pedro cuando vaya a adquirir un crédito para adquirir una vivienda de interés social. Ese ha sido un mecanismo mucho más eficiente, en varios gobiernos ha funcionado y ha permitido que la dinámica de la vivienda crezca. Si se pudiera tener ese mecanismo en esos otros sectores que se quieren reactivar, en mi opinión, primero, sería más rápido como estrategia de reactivación y sería mucho más eficiente. Devolvámonos un poquito a lo que ya tuvimos y lo que ya pasó en Colombia, porque normalmente los economistas cuando están analizando esta, digamos, nueva idea para generaciones nuevas, para generaciones menores, pues al final están explicando como, mire, nosotros ya lo vivimos, ya tuvimos el plan piloto, ya lo palpamos y no funcionó. Otros dicen, bueno, pero es que era otra época del país, otra época de la economía, no nos podemos quedar mirando simplemente el retrovisor porque puede ser que ahora sí funcione. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento que no funcionó, que puede pasarnos hoy de igual manera? Te lo voy a poner con un ejemplo. Puede pasar lo mismo que está pasando hoy con los recursos del sector agropecuario. Lo acabo de decir, 16% de ellos terminaron administrados por Finagro, 84% de ellos terminaron administrados por el propio sistema financiero y el 75% de los créditos de la totalidad de estos recursos
terminó en grandes productores y no en pequeños ni medianos productores. Entonces, claramente, ahí terminamos beneficiando a quien no se debería realmente beneficiar como prioridad, porque pues al final esos recursos buscaban especialmente apoyar a ese pequeño o mediano productor. Terminó sucediendo que se encareció mucho el crédito, pues porque obviamente implicó una apropiación muy significativa, más del 20% de los recursos, a estas inversiones forzosas, y entonces el crédito para los demás colombianos se volvió más costoso porque terminó reprimiendo el crédito disponible. Terminó bajando mucho las tasas de interés que pagaban los bancos a los ahorradores de Colombia. Claro, porque el sistema financiero trataba de protegerse para poder compensar esos subsidios cruzados que tenía que incurrir para poder beneficiar a esos actores que supuestamente se iban a beneficiar. Entonces, en los 90s se llegó a la conclusión, hombre, no sigamos restringiendo, reprimiendo el crédito, sino dejemos que el mercado libremente sea el que disponga del crédito, porque no existe actor más idóneo para distribuir recursos de crédito que el propio sistema financiero, que conoce cuáles son los riesgos de las empresas, que conoce realmente las necesidades, que sabe hasta qué monto puede prestar, por qué lo puede prestar. Y más bien, en ese momento se dijo, acudamos a alguna forma de subsidio del gobierno para compensar, por ejemplo, un mayor costo de tasa de interés, o acudamos al gobierno para que él, y eso fue más adelante, nos dé una garantía para que en caso de que esa persona incumpla, ese beneficiario del crédito incumpla, pues exista una garantía. Y para eso se creó un instrumento como el Fondo Nacional de Garantías, que es del Estado, y que funciona, la verdad, muy eficazmente, tan eficazmente que en la pandemia fue un gran protagonista de la reactivación económica. Doctor José Manuel, normalmente todos los colombianos escuchamos muy seguido, leemos muy seguido al presidente de la República, pero ustedes los economistas pues también están como muy pendientes de qué pasa con él y qué es lo que dice precisamente pues para analizar todas estas coyunturas económicas que pueda afectar o no al colombiano de a pie. En este sentido, entonces, si el presidente tiene esta información, si sabe cómo funciona, si sabe lo que ya pasó en el país, ¿usted nos podría explicar cuál es la motivación real que usted puede interpretar de lo que el presidente ha dicho en diferentes escenarios del por qué él cree que hoy sí puede funcionar esta inversión forzosa o por qué razón hoy sí es necesaria? Yo diría que puede haber algunas razones loables. Por ejemplo, yo creo que el presidente tiene efectivamente la preocupación de cómo reactivar algunos sectores de la economía. El presidente ha hablado, por ejemplo, del sector del agro, ha hablado del sector de industria, ha hablado del sector de turismo, ha hablado del sector de economía popular, ha hablado del sector de vivienda, entre otros sectores de la economía. Entonces, genuinamente dice, yo necesito reactivar esos sectores. ¿Qué preocupación ve el presidente de la República? Que esos sectores, como efectivamente sucede, no tienen mucho acceso al crédito porque son más riesgosos, algunos de ellos, o porque las tasas de interés son más altas, o porque simplemente están desafortunadamente en esos instrumentos del gota a gota y del pagadiario. Entonces, genuinamente creo que él debe tener ese interés. Simultáneamente con eso, yo creo que ideológicamente el presidente tiene una filosofía y es, a él le gusta que el Estado administre más las cosas de la economía. Entonces, a él le gusta la estatización, y no lo digo yo, lo dijo él en su discurso del 20 de julio recientemente, que no entendía por qué algunos actores de la economía se contraponían a la posición de él de estatizar algunos de los servicios de la economía. Entonces, lo hemos visto en el sector de salud, lo hemos visto en el sector de pensiones, lo hemos visto en el sector de educación, y lo vemos ahora en esta que es una forma de estatizar parte de la distribución del crédito en la economía. La tesis de él es que para él el Estado es más eficiente en la asignación del recurso o es más eficiente en la prestación de esos servicios que lo que pudiese ser el sector privado. Yo tengo una tesis totalmente contraria. Yo creo que está absolutamente demostrado desde los 60s que el sector privado es mucho más eficiente para prestar estos servicios. De lo contrario, terminamos como en los 60s, en servicios más costosos, más ineficientes. Recuerde usted, solamente para poner un ejemplo, sector de la salud, los hospitales llenos de camillas por todos los hospitales, lo robaban a uno en los ascensores de los hospitales públicos. Ese modelo no funciona. Hay que caminar a un sector privado que es mucho más eficiente. Y yo creo que, y ahí vuelvo a mi punto de conciliación, uno puede conciliar la posición del presidente con la necesidad del sector de la economía y de ser más eficiente. ¿Cómo?
el Estado pone un subsidio para que salga más bajita la tasa de interés, o pone un subsidio para que la garantía sea menos costosa o más barata, de tal manera que haya facilidad en la asignación del crédito sin tener que volver a ese modelo de los 60s, que era estatizar pues parte del crédito en la economía, porque claramente es un modelo más ineficiente. Y cuando hablamos de estas inversiones forzosas, al final, la palabra forzosa significa que esto va por mandato, por decreto, tiene que pasar por el Congreso, simplemente hoy es una idea, se está, digamos, acomodando esa idea a la realidad. Cuando hablamos de forzosos, ¿y qué? ¿Cómo es la obligación? ¿Cómo se obliga a la banca a que tiene que empezar a hacer esto? Tiene que ser por ley, Sol. Efectivamente, entonces, hoy en día pues no existe el mecanismo, salvo lo que ya existe, repito, en el sector agropecuario. Por lo tanto, para que esto se materialice, habría que convertirlo en un proyecto de ley, pasar por el Congreso de la República y aprobarlo. Y ahí es donde yo tengo un segundo comentario, llamémoslo crítico-analítico, y es sencillo. Si la reactivación es una necesidad ya. No después de que el Congreso le dé todo el trámite a esto, donde nos podríamos demorar entre 6 o 9 meses, cuando ya ni siquiera necesitemos reactivar nada. Entonces, no es un mecanismo muy eficiente de reactivación, porque no opera ya, sino va a operar en el año 2025. Y entonces ahí es donde hay algunas personas que también, con algún sentido crítico y un poco más perspicaces de pronto, dicen, más bien no será que este es un instrumento para hacer política electoral. Esa es una pregunta que dicen algunos. Yo simplemente pongo de presente que como instrumento de reactivación, pues no funciona ya. En ese orden de ideas, hoy el presidente de la República se reunió con los banqueros más importantes del país y con los gremios de la banca, y me parece que están proponiendo una alternativa que puede ser mejor. La han denominado algo así como el pacto del crédito, en donde ya no implicaría necesariamente la lógica de la inversión forzosa, sino que los bancos dicen, digamos, por iniciativa propia, vamos a destinar 35 billones adicionales, vamos a beneficiar al agro, a la vivienda, a la industria, a la economía popular y al turismo de manera prioritaria sobre esos 35 billones, vamos a bajar la tasa de interés más o menos del 14 al 10%, que es positivo, y eventualmente seguramente la banca le dijo al presidente, pero usted póngame un subsidio de tasa y póngame un subsidio para la garantía. Ese modelo, para ser franco, me parece que es mucho más efectivo. Porque entonces así, aunque sigue el mismo riesgo, de todas formas hay alguien que respalda ese riesgo para que los bancos puedan empezar a bajar la tasa de interés y puedan reducir también pues, los niveles de obstáculos, si se puede llamar así, cuando hay mucho riesgo para el acceso al crédito. Y porque le quitamos ese toque de politización de la asignación del crédito, porque ya no lo asigna el gobierno, lo asigna el sistema financiero. Permite el beneficio de tasa de interés al usuario o al beneficiario. Opera ya, no en 9 meses, cuando ya no necesitamos reactivación económica. Tiene la garantía por parte del Estado. Puede ser mucho más eficaz que esperar a que el Congreso dé un debate que no va a ser sencillo, porque esto pues genera preocupación en el ciudadano de a pie, y genera discusión de fondo, estoy seguro, en el Congreso de la República, y no va a ser fácil su aprobación. En cambio, aquí de común acuerdo se logra un pacto donde el sistema financiero se compromete en esta dirección y puede ser un camino mucho más eficaz que lanzar ese mensaje de inversiones forzosas que genera una cierta desconfianza, para ser absolutamente claro, hoy en la economía, y que termina, entre otras, además, en el marco de esa desconfianza, desincentivando la inversión privada en el país. Pero y entonces, para hacer realidad este pacto, sencillamente es, si se ponen de acuerdo, mañana la banca empieza a trabajar. Claro, yo creo que esto en máximo una semana podría empezar a trabajar y empezar a distribuir esos recursos. Eso es lo valioso de esta iniciativa, que me parece que por lo menos es una alternativa a esa lógica de las inversiones forzosas. No implica, como dice Moisés Naim, volver a esa necrofilia política, que es el gusto por las ideas fracasadas, retrasadas, del pasado, que ya sabemos no funcionaron, sino que implica un mecanismo más moderno, más eficiente, con participación del sector privado, generándole confianza a ese sector privado, confianza a los ahorradores, y podría operar ya. La reactivación sería ya, no para dentro de 9 meses. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos acá una sección que se llama ¿Qué le emberraca? Y lo que hacemos es en todos los programas, pues mirar a la gente qué le emberraca el tema del día. Esto fue lo que nos dijeron.
¿Han escuchado ustedes hablar por estos días de las polémicas inversiones forzosas? Hoy quiero preguntarle a los colombianos qué es lo que les emberraca de lo que propone Gustavo Petro, nuestro presidente. Inversiones forzosas. Acompáñenme. ¿Qué opina de las inversiones forzosas? ¿Le emberraca? Opino que está proponiendo eso que es el presidente Petro. Debería empezar por poner ese dinero de él a esas inversiones forzosas y los congresistas del país. ¿Qué seguridad hay ante eso? Nada. Se pierde la plata. Y si eso fuera así, ¿por qué no cogen de los impuestos? O cogen de eso y no de la gente que trabaja, que briega a conseguirse un pesito para conseguir la casa. Que no es una buena decisión. ¿Por qué? Porque es una plata que no es del gobierno. El gobierno tiene otros mecanismos que puede adoptar para conseguir recursos, básicamente. Esta plata es de todos los colombianos que tiene un rendimiento y eso pues afecta indudablemente los depósitos. Todo el mundo intentará sacar la plata de los bancos porque no producen su rentabilidad. No, es que nada debe ser a la fuerza, todo tiene que ser con consentimiento, porque a la fuerza. Esa preocupación, doctor Juan Manuel, entonces también es, digamos, tangible, es decir, ¿puede pasar de que los colombianos empiecen a sacar sus ahorros de la banca? A ver, Sol, lo primero a mí me parece que la gente es sabia, porque en el fondo lo que dice ahí tiene mucho de sabiduría. Primero, nada debería ser a la fuerza. Yo comparto íntegramente esa propuesta. Y me parece que nada a la fuerza significa, hombre, logre un consenso con el sector financiero. Me parece que hay un mensaje sabio. Segundo, no es la plata del gobierno. Efectivamente, no es la plata del gobierno. Cuando tú, yo o María o Adriana mete su dinero en el sistema financiero, lo hace porque confía en esa entidad y en que ella es la más idónea para administrar ese recurso, no para que lo administre el gobierno. Nunca metimos la plata para eso. Entonces, por lo menos ahí habría una discusión. 3, dice, ¿por qué no coge la plata de él? Me parece sabio el comentario, porque entonces lo que está diciendo es, ¿por qué más bien de nuestros impuestos no destina una parte al subsidio de tasa de interés o al subsidio de garantía? Súper sabio ese mensaje. Efectivamente, pues muchos colombianos, de persistir esta iniciativa, pues tendrían una preocupación. No debería ser el caso porque, repito, no está en riesgo su ahorro, pero nada exime la posibilidad de que los colombianos pues se asusten con este tipo de mecanismos. No deberían hacerlo, insisto, pero claramente pues podría llegar a suceder y eso habría que evitarlo a toda costa porque pues eso implicaría una afectación al sistema financiero. Pero para evitarse eso, hay que atender a lo que dice la gente. Use su dinero, o sea, use los dineros de los impuestos. No es plata del gobierno y no lo es. Y no lo haga a la fuerza. Construya un consenso con el sector financiero. Fíjate que en la medida en que uno va escuchando estos mensajes, yo creo que va encontrando una salida. Efectivamente, todos creemos en la reactivación, pero creo que se puede lograr de una manera más inteligente. Carlos, ¿usted siente miedo con sus ahorros? Bueno, pues tengo miedo por todo lo que se ha dicho, pero qué bueno que ya nos están aclarando estas dudas y la gente también tiene un poco de miedo porque si bien no es el 100% de los ahorros de la gente lo que está en riesgo, sí es una pequeña parte y en esta crisis cualquier peso sirve. Y entonces, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Está comentando, está preguntando? Porque pues todos tenemos la curiosidad de, bueno, si esto de verdad se llega a dar, ¿cómo se llega a dar? Y al final a mí, ¿cómo me puedo afectar? Que ya el doctor Juan Manuel, pues José Manuel lo ha explicado. Bien, claro que sí. Bienvenidos a Economía en la Red y tengo a reventar esta plataforma de YouTube con muchos comentarios. Pero antes de ir con las preguntas para el profesor José Manuel Restrepo, quiero saludar a nuestra audiencia en las diferentes ciudades de Colombia y en las diferentes ciudades latinoamericanas donde están muy pendientes de lo que ocurre en este programa y de las aclaraciones que hace nuestro experto. Antes de ir con las preguntas, profesor José Manuel, en las últimas horas le preguntamos a nuestra audiencia en Instagram lo siguiente: ¿apoya usted las inversiones forzosas? Miremos las respuestas. Sí, 11%. No, 50%. Depende del sector, 22%. Con nuestro dinero no se juega, 17%. Y también he preparado un video para aquellas personas que quieren saber un poco más de las reacciones de expertos, de centros de estudios económicos sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro, inversiones forzosas. Veamos. Muchas voces se han pronunciado tras la propuesta del presidente Gustavo Petro de implementar en Colombia inversiones forzosas. Desde el Centro de Estudios Fedesarrollo, su director, Luis Fernando Mejía, no apoya la iniciativa. Esto lo que implica es que quienes terminan pagando las inversiones forzosas son los usuarios de servicios de crédito y bancarios, es decir,
los ahorradores y las personas que toman crédito. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, tampoco respalda la idea. Muestra que las inversiones forzosas terminan encareciendo el crédito a los hogares, a las firmas, en la medida que reduce el monto de recursos disponibles para el sector bancario. Los exministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas y José Antonio Ocampo, tampoco lo ven viable. Lo único cierto es que el presidente de la República, Gustavo Petro, presentará la propuesta al Congreso de la República y allí decidirán y analizarán los pormenores, ventajas y desventajas de la iniciativa. Bien, con este video y con todo el contexto al inicio de este programa, voy con preguntas para el profesor José Manuel Restrepo. Pregunta Manuel desde Villavicencio. Si hay tanta necesidad en invertir en diferentes sectores, en reactivar diferentes sectores de la economía, ¿por qué no imprimir dinero si el Banco de la República tiene la maquinita de hacer billetes? Esa es una idea que es incluso peor que la de las inversiones forzosas, porque cuando uno imprime dinero, le mete más dinero, papelito a la economía, pero es que la economía no funciona por papelitos. Lo que eso genera es que los bienes siguen siendo los mismos, el dinero más, por lo tanto, los precios de los productos empiezan a encarecer. Eso lo que significa es que esa medida genera es más inflación. Y dicen que no hay peor impuesto para los pobres que más inflación. Correcto. Pregunta Gloria desde Leticia. Si se aprueban las inversiones forzosas y yo tengo 20 millones de pesos ahorrados en mi cuenta de ahorros, ¿todos están en riesgo o solo una pequeña parte o nada? No, yo diría, para ser absolutamente franco y sincero, que nada está en riesgo. Es decir, esos 20 millones de pesos no los va a perder. Y no los va a perder porque dentro del sistema financiero hay unos instrumentos, como el Fondo de Garantía de Instituciones Financieras, que responde por esos recursos y porque el propio sistema financiero va a responder por esos recursos. El problema no es ese. La plata nadie la va a perder. El problema es que en general para la economía, cuando María vaya a un crédito, le va a salir más costoso, porque el sistema financiero va a ir tendiendo a elevar las tasas de interés, o que va a ser más escaso el acceso al crédito porque está reprimido. Una parte está en esos sectores que se quieren beneficiar. Por lo tanto, será más escaso adquirir esos créditos para algunos otros sectores de la economía. Bien, pregunta Orlando desde Riohacha. He escuchado que existieron en Colombia las inversiones forzosas y existen todavía, no sé si sea verdad, pero si no se han eliminado es porque no son tan malas o no son tan negativas. Entonces, ¿por qué no implementar estas y analizar bien algún pro? No, pues la verdad sea dicha es que de las 12 que se crearon en los 50s, en los 60s, pues se eliminaron 11, o sea que no funcionaron. Y solamente se dejó una que, como lo acabo de señalar yo en el programa, no llega a donde debería llegar, porque el 75% de esos recursos llega a los grandes productores, por lo tanto no ha sido eficaz. No ha sido un instrumento efectivo para la reactivación de ese particular sector de la economía, que es el sector agropecuario. Entonces, pues en realidad no han sido muy eficientes. Por eso justamente, pues la comunidad en general y las autoridades económicas, pues han señalado que esta es una muy mala idea para la economía. Bien, Sofía desde Manizales. Ya hemos abordado este tema en diferentes medios de comunicación. Usted ya expuso su opinión, pero pues ¿hay otro mecanismo que usted proponga para reactivar la economía? Sí, yo creo que para que sea más rápido, como lo señalaba antes, lo mejor que puede suceder es ponerse de acuerdo con el sector financiero, que el sector financiero destine unos recursos a determinados sectores que el gobierno priorice y que esos créditos tengan subsidio de tasa de interés financiado por el presupuesto de la nación y subsidio para la garantía por parte del Fondo Nacional de Garantías, también subsidiado por parte del Estado. Esos dos mecanismos son los más efectivos que se ha demostrado en la historia económica de Colombia reciente para este tipo de procesos de reactivación económica, con la ventaja de que podrían operar la próxima semana. Bien, 3 comentarios antes de continuar. Saludos al profesor José Manuel. Qué buen programa. Saludos a Sol. Gracias por las aclaraciones, profesor. Entendí todo, Sol.
Pues la verdad, yo también estoy entendiendo muchas cosas de esto porque, como digo, nosotros escuchamos en los medios de comunicación, en la sala, en los mismos economistas, y al final entonces uno se pregunta, bueno, pero si todo el mundo está levantando la mano y está diciendo, esta es la peor idea que se les puede ocurrir, porque hay personas que al final la aterrizan y dicen, posiblemente sí es una buena idea. Y bueno, y aquí escuchando todas estas explicaciones ya sabemos el por qué tal vez sí tiene muy buenas intenciones, pero en la implementación, pues Colombia no está preparada para implementar este tipo de acciones, como ya lo vimos en los años anteriores. Exministro, doctor José Manuel, una pregunta ya pues cerrando esta entrevista, pero usted fue exministro de Hacienda y a mí en mi corta edad de 13 años de experiencia de periodismo pues no había visto involucrado a una persona que sea ministro de Hacienda en tantos escándalos de corrupción no tan grandes como en el actual, con excepción al ministro de Carrasquilla, pues con el tema de los bonos de agua. Pero yo sí quisiera saber su opinión, debido a que usted pasó por ese cargo, ¿cómo le puede afectar al país el tema de eso, del tufillo, del murmullo que hay con respecto a los dineros que no se han mostrado que al parecer son corrupción? Eso tendrá su trámite y no lo podemos acá pues catalogar, pero en todo lo que está envuelto el ministro de Hacienda en estos momentos. A ver, yo como principio general creo que es muy importante dejar que los órganos judiciales actúen conforme a las decisiones de esos órganos judiciales y sobre todo que lo actúen lo más rápidamente posible para no dejar ningún manto de duda sobre ninguna de las actuaciones. Yo siempre he creído que el doctor Bonilla es un hombre honorable, es un hombre que además viene de la academia, fue profesor de la Universidad Nacional. Tengo la mejor imagen del doctor Bonilla, sin perjuicio de que tengamos diferencias en temas de administración económica o en temas de política económica. Pero me parece que en esto lo que hay que hacer es que esos órganos judiciales actúen lo más rápidamente posible y eliminen cualquier manto de duda sobre cualquier actuación, justamente para poder continuar generando esa confianza que es tan importante en un sector como es el sector económico. Creo en nobleza y además en la actitud, llamémoslo así, del doctor Bonilla, sobre todo porque, repito, nos hemos encontrado recurrentemente en el mundo académico. Listo, ministro, y pues gran analista económico, muchísimas gracias por estar de nuevo acá, por todas las explicaciones y de nuevo por aceptar la invitación, que lo vamos a seguir llamando por tan buen profesor que es. Muchas gracias, Sol, y qué bueno estar aquí en Economía al Alcance de Todos. Felicitaciones porque estás haciendo una novedad en el mundo económico y es tratando de que la gente digiera estos conceptos pues, para el ciudadano a pie, y eso es muy valioso en economía. Muchas gracias. Qué bueno que así se ve porque así está el enfoque de este programa. Muchas gracias de nuevo, doctor José Manuel. Le mando un abrazo y saludos por allá a los paisas. Gracias, gracias. Chao. Y como siempre les he dicho, ustedes en este programa pueden encontrar tanto un espacio para mostrar su emprendimiento como también para mostrar la responsabilidad social de su empresa. Son dos aristas que siguen empujando la economía. Por un lado, en el emprendimiento, Carlos se encontró con unos quesos deliciosos, personas que están empujando la economía de este país a punta de eso, de emprender. Y por el otro lado tenemos a la Fundación San Vicente, que se pone en la chaqueta, la camiseta por Colombia, y esto es lo que hacen en su responsabilidad social. Un nombre muy curioso para este emprendimiento. ¿Qué sería de mí sin ti? Estoy con Carlos Espinosa, gerente de operaciones de esa empresa. ¿Cuántos llevan en el mercado? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Llevamos 5 años en el mercado. ¿Cómo les ha ido en estos 5 años? Nos ha ido espectacularmente bien. Hemos tenido un crecimiento muy importante. Tenemos una línea de negocio encaminada a todo el tema de consumo masivo y tenemos un restaurante muy rico donde el queso obviamente es el protagonista. Cuando uno dice voy a emprender fabricando quesos, uno se pregunta, ¿en Colombia sí hay mercado para quesos exclusivos? Claro, Colombia obviamente está empezando a mirar el mundo, la globalización ha ayudado un montón y la gente está empezando a querer probar cosas nuevas. En Colombia, ¿dónde más consumen los quesos de ustedes? ¿En qué parte? Las ciudades principales definitivamente, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla son los principales. ¿Por qué comerse un queso en qué sería de mí sin ti? Hombre, hay muchas razones. En qué sería de mí sin ti pueden encontrar quesos diferentes que seguramente no encuentran en ninguna parte del país. Son quesos 100% artesanales. De hecho, en nuestro restaurante hay una ventana de 10 metros donde la gente puede ver lo que fabricamos, cómo lo fabricamos. Finalmente, ¿a dónde quieren llegar ustedes con esta empresa? ¿El sueño de qué sería de mí sin ti? Nosotros tenemos como sueño democratizar el consumo de quesos étnicos en Colombia, es decir, tanto con nuestro concepto de consumo masivo de quesos y con nuestro concepto de restaurante. ¿Viene un nuevo producto para la empresa? Probablemente vamos a tener nuevos productos allá. Éxitos en este emprendimiento. Muchas gracias por invitarnos.
La Fundación San Vicente es una entidad privada de naturaleza social de carácter permanente, fundada en 1913 en Medellín. Dentro de su programa de responsabilidad social, brindan acompañamiento a los pacientes que ingresan al hospital en su proceso de mejorar sus condiciones de salud. Hay campañas específicas para que en las cafeterías se dispongan de desayunos, se llama Café Pendiente, y que puedan reclamar de forma gratuita. Tenemos ropero para que aquellas personas que llegan y que en el momento del diagnóstico saben que van a pasar 2 o 3 meses pues fuera de sus hogares, se encuentren aquí también ropa disponible. Tenemos una alianza para tener alojamiento. La filantropía ha estado siempre presente entre las prácticas de la Fundación. Nosotros consideramos que toda la ciudad está llamada a unirse, ¿cierto? Y tenemos varias campañas en funcionamiento para que siempre sea posible tener los recursos que requieren las personas para suplir sus necesidades. Poder medir las prácticas sociales que realiza la Fundación San Vicente es el próximo reto de esta fundación. Y así saber el impacto en cada una de las familias beneficiadas. Y con esto nos despedimos, así los dejamos a ustedes para que se sigan conectando en todas nuestras redes sociales, ahí las estamos mostrando. Recuerden que este programa está hecho para entregarles la información veraz, precisa, oportuna, para que ustedes puedan entender qué es lo que pasa en los pasillos, en los medios de comunicación, en las redes sociales y siempre tomar buenas decisiones. Si van a YouTube, Economía al alcance de todos, le dan clic en la campanita, se suscriben y ahí no solamente vamos a estar avisándoles cuando empieza este programa para que ustedes se informen, sino que también vamos a estar regalándoles muchas sorpresas. Así que nos vemos todos los martes y todos los jueves aquí. Un abrazo, hasta luego. Finaliza Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Suscríbanse en nuestro canal y den clic en la campanita para alertar próximas notificaciones. Estén muy pendientes de las sorpresas que vienen en los siguientes contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.